Saludos a todos los espectadores. Les habla Domingo Tren del Espectador de Panamá. Estoy con el señor Enrique Mendoza, gerente de ciberseguridad de EY, quien nos hablará sobre un tema interesante de ciberseguridad. Buenos días, ¿cómo han estado y cómo ha estado toda la audiencia? Bien, el tema es que hay una cuestión de ciberseguridad. Vimos que los vecinos en Costa Rica fueron atacados a nivel digital. Quisiera saber su opinión sobre el tema y qué podemos hacer aquí en Panamá para poner las barbas en remojo. Claro, claro, pues mira, Domingo, que en este instante estamos viendo dos temas importantes dentro de Iguay, ¿cierto? Y es básicamente que, pues el primero es la velocidad del cambio, ¿cierto? Y eso quiere decir que, pues eso implica un alto precio y la necesidad de una transformación, pues a menudo significa que las empresas pasen por alto los temas de seguridad y ciberseguridad, ¿cierto? Digamos que en la medida en que los negocios pues mantienen como nuevas prácticas de trabajo y más con lo que se dio después del COVID, pues el riesgo también de avanzar un poco, pues estas brechas cada vez es más urgente y pues de alguna manera en los eventos recientes de ransomware y de ataques, pues enfatizan aún más cuán crítico es implementar, en este caso, acciones inmediatas, ¿cierto? Entonces, mire que, pues este cambio más esos nuevos ataques o esos ataques que se han venido dando en la región, pues son importantes para empezar a, digamos, a que las organizaciones usualmente, digamos, no tengan una reacción, digamos, instantánea o que nosotros llamamos apago incendios, sino que pues sea una reacción basada, digamos, también en el fortalecimiento como tal de las capacidades, ¿cierto? Entonces me refiero a las capacidades en cuanto a identificación, en cuanto a protección, en cuanto a detección, ¿cierto? En respuesta y recuperación. En realidad no es un control per se, sino es la suma de varios controles a nivel transversal en las organizaciones, ¿cierto? En donde toda la organización se pueda comunicar y pueda entender en temas de materia de seguridad y empiecen a fortalecer estas capacidades como tal, ¿cierto? Es interesante lo que estás diciendo, que son la suma de todos los esfuerzos o todos los esfuerzos para mantener la seguridad de una empresa, una nación o institución. ¿Qué porcentaje le toca al factor humano en estos esfuerzos? Pues es muy importante la pregunta porque es que si nos vamos un poco a las cifras en la región, ¿cierto? Nosotros estamos viendo, por ejemplo, el 60% de los ataques de ransomware dirigidos a Centroamérica, ¿cierto? 80%, digamos, de organizaciones han sido ya atacadas en toda Centroamérica y Suramérica, ¿cierto? Básicamente el 85%, digamos, aumentan víctimas de ransomware en el último año. Entonces, digamos que el foco para este tipo de ataques, pues evidentemente pues son las personas, el usuario que está en la organización, el que le da un clic, el que entra a un enlace, ¿cierto? Entonces, mucho de eso también, digamos, parte de estas campañas para el fortalecimiento de esas capacidades, pues de manera transversal se tienen que llevar a cabo también con programas de concientización y entrenamiento, ¿cierto? A todos los niveles de la organización. Entonces, toca ir al de la junta directiva, al presidente, para que él comprenda, interiorice temas de ciberseguridad de esa misma manera a sus ejecutivos, a los jefes de unidades de negocio, ¿cierto? Y a las personas que operan y que de alguna manera a lo mejor en su día a día no están, digamos, atadas en temas de seguridad de la información o que por su función no le corresponde hacer, pero sí tiene que entender pues que puede ser un elemento en donde esa persona por darle un clic o por entrar a un enlace específico puede, digamos, contagiar o infectar toda una organización. Entonces sí tienen que tener, digamos, todas esas iniciativas que defina la organización, acompañadas con estos programas de capacitación y entrenamiento en materia de seguridad de la información en diferentes aristas. Total. Interesante el tema de capacitación,
Podemos hacer un recorderis. En estos días hubo también un tema de una banca, bueno, varios bancos sobre correos maliciosos idénticos a la institución financiera. ¿Cómo debe proceder el usuario con este tema? Pues mira, más que el usuario, y por eso te hablaba como de los diferentes niveles dentro de una organización. Digamos que la visión, en este caso, para enfrentar estas situaciones, pues de igual es una visión 360, ¿cierto? Para la preparación, respuesta y recuperación ante incidentes. En este caso, hablemos de ransomware, que es lo que se está generando ahorita en la región, ¿cierto? Entonces, el hecho de poder fortalecer estas capacidades en cuanto a prevención, en cuanto a preparación, ¿cierto? De poder entender cuáles son mis capacidades actuales a nivel de procesos, a nivel de personas, a nivel de tecnologías de respuesta, poder saber cuál es mi brecha y poder entender de esa brecha cómo puedo yo empezar a mejorar teniendo en cuenta, digamos, iniciativas que me ayuden a fortalecer tanto a nivel estratégico, táctico, operativo, ¿cierto? Mi postura para poder dar respuesta y recuperación. Entonces, en este caso, tengo que adaptarme de buenos procedimientos o playbook, ¿cierto? De poder tener unas tecnologías que me soporten, digamos, esta respuesta, contingencias, backup, ¿cierto? Monitoreo, detección y poderme probar a mí mismo. Entonces, es decir, también poder tener elementos donde yo como organización identifico cuáles son esos vectores de ataque, los estudio, los analizo y los pruebo dentro de mi organización de manera controlada para ver también cómo son mis esquemas de respuesta, ¿cierto? A todo nivel. Entonces, a lo mejor si yo me pruebo, pues también puedo empezar a determinar cómo son mis protocolos de comunicación, cómo se hilan mis procedimientos, cómo mis tecnologías responden y poder empezar a establecer cómo sería mi comportamiento y una respuesta ante una situación como esta, ¿cierto? Entonces, no es la suma, como te decía al principio, de un control específico, sino la suma de controles y de actividades que fortalecen las funciones como tal, la de preparación, prevención, respuesta, recuperación, ¿cierto? Dentro de la organización. Entonces, la función de seguridad de la información y ciberseguridad, pues tiene un rol importante, ¿cierto? Pero pues tiene que empezar a atar a las otras unidades de negocio para poderse apoyar en estas situaciones donde puedan estar bajo un ataque, por ejemplo, ¿cierto? Lo importante aquí no es decir, a lo mejor no esperar que no sean atacadas, sino en algún momento va a llegar el ataque, es más bien yo cómo me preparo para poder estar listo ante ese ataque, ¿cierto? Vaya, como dicen, la mejor medicina es la medicina preventiva. Hay que empezar a evaluarse y a entender cómo están esas capacidades dentro de la organización. A lo mejor de ese análisis que se haga empiecen a fortalecer ciertas cosas. A lo mejor necesito una tecnología, a lo mejor necesito un proceso de respuesta a incidentes, a lo mejor necesito gente que me ayude a responder, capacidades, en este caso, que le permitan a la organización entender su posición actual, ¿cierto? Poder saber cuáles son sus capacidades y poder configurar, digamos, en este caso, fortalezas para poder dar respuesta, ¿cierto? Bien, me deja muchas cosas interesantes que pensar, lo que ha expuesto. Han planteado y han planteado o tienen o llevan una especie de ISO o manual o recomendaciones para, ejemplo, gobierno, banca, empresas, personas normales, para que sepan qué hacer para prevenir el tema de ataques cibernéticos. Sí, de hecho, pues hay muchas ayudas para poder llevar a cabo desde diferente punto de vista, como lo estás planteando, digamos, a nivel de organización, a nivel personal, uno también tiene que cuidar su información, ¿cierto? Digamos, a nivel, en este caso, digamos, de empresa, pues hay una serie de marcos y prácticas, líderes que ayudan a poder ver, digamos, un objetivo en donde la organización pueda tratar de alguna manera alinearse con esos marcos teniendo en cuenta, digamos, esas buenas referencias y esas buenas prácticas y que también uno como parte de su información personal, uno también adopte ciertas medidas, por ejemplo, pues el no tener que brindar información
que hay veces uno como persona pues intenta dar o da mucha información por eventos o cosas comerciales que se están dando. Entonces, en ese sentido, pues hay prácticas que le permiten a uno poder identificar como, pues, digamos, cosas en el buen hacer, buenos hábitos en materia de seguridad y a nivel de empresa también, pues poder ir fortaleciendo, como te decía inicialmente, pues un poco el programa de capacitación, sensibilización y adicionalmente fortaleciendo otras capacidades atados a esas prácticas líderes que usualmente uno se puede empezar a alinear y ver, digamos, empezar a adaptar como esos controles que le puedan servir a la organización para poder responder y recuperarse ante situaciones de incidentes en materia de seguridad de la información. Bueno, en el hogar, un ejemplo, aquí mismo está usted en su oficina, pero el interlocutor, o sea, mi persona, está en casa, está en mi casa, hablando con usted por vía Zoom. ¿Qué debo tener como buena práctica para mantener segura? Ejemplo, una reunión importante de gerencia con eso de que la pandemia a veces es el más o es más usada el cibertrabajo que la forma presencial. Claro, digamos que ese es un tema importante que estás tocando y es el tema del teletrabajo, ¿cierto? En el entorno remoto, que muchas organizaciones pues no tenían o no estaban preparadas, digamos, para el caso cuando COVID, pues poder empezar a trabajar de esta manera y pues muchos de los controles que tenían per se en las organizaciones pues empezaron a trasladar casi que a los ambientes remotos, a los trabajos, digamos, desde la casa. Entonces, cosas que se vieron en su momento, ¿cierto? Piensen en la información como ese activo crítico, ¿cierto? Tanto de la organización. Entonces, pues lo que se veían ahí eran tres aristas y es básicamente como parte del trabajo, por ejemplo, redes no dedicadas para actividades laborales, donde pues cualquiera podía ingresar porque usualmente las configuraciones en casa no son las mejores, ¿cierto? El uso de esas configuraciones por defecto de fábrica, muchas veces la gente necesitaba expandir, digamos, la señal de internet, entonces se compraban repetidores y los mantenían así por defecto, entonces ya, digamos, hay contraseñas que son conocidas. En este caso, pues volvemos a ver temas de ataques asociados a ingeniería social, malware, ¿cierto? Debilidades que se vieron en su momento de las soluciones de comunicación o los mecanismos de conexión hacia las redes de la organización, ¿cierto? Entonces, en ese instante, uno puede empezar a establecer cosas como, por ejemplo, pues empezar a fortalecer ese tipo de configuraciones en la red de su casa, adicionalmente que la organización le provea a usted conexiones seguras, ¿cierto? Que usted pueda conectarse hacia los activos de información, hacia las cosas que usted hace, pero de una manera segura, digamos, a través de VPNs bien configuradas, ¿cierto? Y pues que el manejo de información que usted tenga dentro de su laptop, pues que de alguna manera también pueda estar cifrado, ¿cierto? Y con accesos pues muy restringidos, casi que ley de menor privilegio, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues las organizaciones han venido trabajando, digamos, en poder establecer una serie de controles que le permitan a la persona en su casa poder trabajar de manera segura, ¿cierto? Y que uno también como usuario pueda entender esa situación y pueda también poder establecer, en este caso, esas prácticas de seguridad, por ejemplo, las contraseñas de las redes de la casa de uno, pues poderlas fortalecer y cosas de ese tipo, ¿cierto? Contribuir en seguridad para la protección de esa información. Bien, hablando de redes seguras, imagínese que yo hubiera estado en un centro comercial, un restaurante. ¿Qué tan segura hubiera sido mi conexión con usted? Pues depende. Ese estamos hilando ahí fino, porque usualmente las redes de los centros comerciales son redes que no son seguras, ¿cierto? Entonces, así como se conecta a ustedes, se conectan muchos más y probablemente usted pueda ser susceptible a un ataque por alguien que está conectado a esa red pública. La recomendación usualmente acá es que si usted necesita manejar o establecer una comunicación donde pues va usted a tratar temas confidenciales o va usted a tener manejo de información confidencial, la recomendación es no se conecte a ese tipo de red, ¿cierto? Sino pues busque una red segura en donde usted pues no esté expuesto, digamos, a otras personas que le puedan materializar un ataque por estar en esa misma red, ¿cierto? Básicamente ese tipo de redes públicas
per se no son seguras. Bueno, ya tenemos una recomendación para el público en general. Para finalizar, háblele a los espectadores que van a estar en línea en las redes sociales y qué recomienda que deben hacer, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las malas prácticas, como antes, cero conexión con redes públicas en los malls. Una despedida breve. Sí, básicamente desde dos aristas, ¿cierto? Para la persona de a pie, para la persona que tiene su información, que es personal, pues desconfíe de todo lo que usualmente le llegan a uno links solicitando la información, enlaces, comunicaciones, usualmente siempre solicitando algún tipo de información o que usted se conecte a algún tipo de sitio para solicitar información. Desconfíe de eso, ¿cierto? Desconfíe de la propaganda que usualmente siempre dan como por regalo alguna cosa en particular y traten de que esa información que sea personal no la entreguen. Eso por el lado personal, y a nivel de institución y organización y empresas, pues hay que definir una estrategia en materia de ciberseguridad y que esa estrategia se convierta en un programa con diferentes iniciativas que se puedan ir ejecutando a lo largo del año, que fortalezcan cada una de las capacidades de protección, preparación, de análisis, de detección, de respuesta, de recuperación, ¿cierto? Y en ese sentido, esas iniciativas, pues obviamente ejecutarlas y llevarlas a buen término para poder, digamos, ir evaluando y ir creciendo ese nivel en materia de seguridad y ciberseguridad de la información en todas las organizaciones, transversalmente con las diferentes unidades de negocio, como verticalmente desde el presidente hasta el operador, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por darnos la entrevista. Un abrazo. Espero que estén bien, todos bien allá del otro lado. No sé en qué país está, pero creo que Sí, están en Colombia. Ok, así que queda bien decirle que esté bien. Y bueno, ya es la hora del algo. no, todavía no, ya casi, ¿cierto? Pero, no, bueno, muchísimas Gracias. gracias. Ok,